Imagina un lugar tan extremo, tan silencioso y tan vasto, que incluso hoy, en plena era de los satélites y la tecnología, sigue siendo en gran parte desconocido. Un lugar donde el frío puede matar en minutos, donde el viento nunca se detiene y donde el hielo cubre casi todo lo que existe. Ese lugar es la Antártida. Durante siglos, este continente fue solo un rumor. Un territorio imaginado en mapas antiguos, una masa de tierra que muchos creían necesaria para equilibrar el mundo. No fue hasta el siglo XIX que el ser humano confirmó oficialmente su existencia. Sin embargo, descubrirla no significó comprenderla. De hecho, cuanto más sabemos sobre la Antártida, más preguntas surgen. Entre todas ellas, hay una que se repite una y otra vez en foros, documentales alternativos y teorías modernas. ¿Qué hay después del muro de la Antártida? Para algunos, esta pregunta es absurda. Para otros, es inquietante. Y para muchos, es una duda legítima que nace de algo muy simple. Casi nadie ha estado allí. Casi nadie puede ir libremente, y gran parte del continente sigue sin explorarse físicamente. La Antártida es el continente más frío, más seco y más ventoso del planeta. Contiene cerca del 70% del agua dulce de la Tierra, atrapada en una capa de hielo que en algunas zonas supera los 4 kilómetros de espesor. No tiene población permanente, no pertenece oficialmente a ningún país y está regulada por un acuerdo internacional firmado en 1959, el Tratado Antártico. Según este tratado, la Antártida solo puede usarse con fines científicos y pacíficos. Está prohibida la explotación de recursos naturales y las actividades militares. En teoría, es un continente dedicado al conocimiento y la investigación. Pero aquí surge la primera gran pregunta. Si la Antártida no puede explotarse, si no tiene ciudades ni población, ¿por qué tantas potencias mundiales se interesan en controlarla? A lo largo del continente existen decenas de bases científicas pertenecientes a distintos países. Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Argentina, Chile y otros mantienen presencia constante en uno de los lugares más hostiles del planeta. Mantener estas bases es extremadamente costoso y peligroso. Aún así, ningún país quiere abandonar su lugar allí. Para muchas personas esto resulta extraño. Para la ciencia, la explicación es simple. La Antártida es clave para estudiar el clima, el pasado del planeta y los cambios ambientales. Pero para otros, esta explicación no es suficiente. Cuando se habla del llamado Muro de la Antártida, no siempre se hace referencia a un muro construido por el ser humano. En la mayoría de los casos, se habla de enormes paredes de hielo que existen en distintas zonas del continente. Estas paredes pueden alcanzar decenas de metros de altura y extenderse por kilómetros. Son formaciones naturales, producto del movimiento de los glaciares y el hielo acumulado durante miles de años. Sin embargo, estas paredes han alimentado la imaginación colectiva. En fotografías y videos, parecen auténticos muros que marcan un límite, un borde, un final. A esto se suma otro hecho importante. Más del 95% del interior de la Antártida nunca ha sido recorrido a pie por seres humanos. Existen mapas sin imágenes satelitales y estudios geofísicos, pero exploración directa, humana, muy poca. El frío extremo, la falta de infraestructura y el peligro constante hacen que cada expedición sea una operación de alto riesgo. Entonces surge la duda. Si casi nadie ha llegado al centro del continente, ¿cómo podemos estar seguros de que no hay nada más? Esta pregunta se vuelve aún más intrigante cuando observamos ciertos mapas antiguos.
Uno de los más citados es el mapa de Piri Reis, elaborado en 1513 por un almirante otomano. Este mapa muestra partes de América del Sur y una masa de tierra en el sur que muchos interpretan como la Antártida. Lo inquietante es que esta supuesta Antártida aparece sin hielo. Según la historia oficial, la Antártida fue descubierta en el siglo XIX y siempre estuvo cubierta de hielo. Entonces, ¿cómo pudo alguien dibujarla siglos antes y sin su capa helada? Los historiadores explican que el mapa podría estar mal interpretado o que represente otra región. Pero otros creen que Piri Reis se basó en mapas aún más antiguos, de civilizaciones que conocían el mundo mucho antes de lo que aceptamos hoy. No es el único caso. Existen otros mapas antiguos que parecen mostrar tierras que oficialmente no deberían conocerse en esa época. Esto no prueba nada de forma definitiva, pero sí deja una sensación incómoda. Tal vez nuestro conocimiento del pasado no esté completo. Debajo del hielo antártico, la ciencia ha descubierto algo sorprendente. Gracias a radares de penetración, se ha comprobado que bajo kilómetros de hielo existen montañas, valles, ríos antiguos y enormes lagos subglaciales. El más famoso de ellos es el lago Vostok, un cuerpo de agua del tamaño de un gran lago europeo, aislado del mundo exterior durante millones de años. Este hallazgo demuestra que la Antártida no es solo una masa sólida de hielo, sino un continente complejo, vivo y lleno de estructuras ocultas. Y si ya sabemos que hay montañas y lagos, la pregunta aparece sola. ¿Qué más podría haber que aún no hemos detectado? Aquí es donde algunas teorías van más lejos. Algunas personas creen que podrían existir estructuras artificiales, restos de antiguas civilizaciones o bases ocultas. Es importante aclararlo. No existe evidencia científica que confirme estas ideas, pero tampoco existe una exploración completa que las descarte por completo. Otro punto que alimenta el misterio es el acceso restringido. A diferencia de otros lugares extremos del planeta, como el Himalaya o el fondo del océano, la Antártida no puede visitarse libremente. Para viajar allí se necesitan permisos especiales, rutas autorizadas y, en muchos casos, supervisión internacional. Incluso los turistas que llegan al continente solo pueden moverse por zonas muy específicas y durante periodos limitados. La explicación oficial es clara: proteger el ecosistema y evitar muertes innecesarias. Y sin duda, el peligro es real. Sin embargo, algunos se preguntan por qué existen restricciones tan estrictas en comparación con otros entornos igualmente peligrosos. Este control ha dado origen a múltiples teorías. Algunas hablan de bases secretas donde se desarrollan tecnologías avanzadas. Otras sugieren que la Antártida esconde algo que no debería ser visto. Incluso existen teorías extremas que afirman que el continente es una frontera hacia territorios desconocidos, más allá de lo que conocemos como mundo. La ciencia rechaza estas ideas, y con razón, ya que no hay pruebas sólidas que las respalden. Pero el misterio persiste, no porque existan pruebas de algo oculto, sino porque hay una enorme ausencia de conocimiento directo. La verdad es que la Antártida sigue siendo uno de los últimos grandes espacios inexplorados de la Tierra. No porque esté prohibido conocerla, sino porque es increíblemente difícil hacerlo. Y en ese vacío de información nacen los enigmas. Tal vez no haya nada después del llamado muro. Tal vez solo haya más hielo, más frío y más silencio. Pero también es posible que el verdadero misterio no sea lo que hay allí, sino por qué sentimos tanta necesidad de saberlo. La Antártida nos recuerda que a pesar de toda nuestra tecnología, aún no lo sabemos todo.
que el planeta que habitamos sigue guardando secretos y que a veces las preguntas más inquietantes no tienen que ver con lo que existe, sino con los límites de nuestro propio conocimiento. Y ahora la pregunta queda en tus manos. ¿Crees que la Antártida es solo el último continente salvaje del planeta? ¿O piensas que aún guarda algo que no hemos descubierto? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete a Crónicas y Enigmas, porque la historia, incluso la más reciente, todavía tiene mucho que ocultar.